4. Él está bien, comentó Jake, dejando a Acho en el suelo. Se me ha ido la pelota, ¿verdad? Lo siento. Completamente comprensible, le aseguró el reverendo Harrigan. ¡Qué perro tan curioso! Nunca he visto nada igual. Alabado sea Cristo. Y se agachó hacia Acho. Es una mezcla de razas, dijo Jake, tenso, y no le gustan los extraños. Acho demostró lo mucho que le desagradaban y desconfiaban de los extraños, alzando la cabeza hasta la mano de Harrigan y agachando las orejas para ampliar la superficie susceptible de caricias. Sonrió al predicador como si fueran amigos de toda la vida. Entretanto, Callahan miró a su alrededor. Era Nueva York, y en Nueva York la gente tenía cierta tendencia a preocuparse de sus asuntos y dejar que uno se preocupara de los suyos. Aun así, Jake había desenfundado una pistola. Callahan no sabía cuánta gente lo había visto. Lo que sí sabía era que solo hacía falta una persona para informar de aquello. Tal vez a ese agente Benzik que había mencionado Harrigan, y traerles problemas cuanto menos se lo podían permitir. Miró a Acho y pensó: hazme un favor y no digas nada, ¿de acuerdo? Puede que Jake consiga hacerte pasar por una nueva especie de corgi galés o de híbrido de pastor escocés, pero como empieces a hablar lo echarás todo por la borda, así que hazme un favor y estate calladito. Buen muchacho, dijo Harrigan, y después de que el amigo de Jake milagrosamente no respondiera diciendo «Acho», el predicador se enderezó. «Tengo algo para usted. Paterdón, un momento». «Señor, la verdad es que tenemos que...» «También tengo algo para ti, hijo. Alabado sea Cristo. Cantemos al buen Señor. Pero primero, no me llevará más que un segundo». Harrigan corrió a abrir la puerta lateral de la vieja furgoneta Dodge antirreglamentariamente abarcada, se agachó dentro y rebuscó. Callahan soportó aquello unos instantes, pero la sensación de que iban pasando los segundos se le hizo insoportable. «Señor, lo siento, pero...» «Aquí están», exclamó Harrigan, y salió de la furgoneta con los primeros 2 dedos de la mano derecha metidos en los talones de un par de mocasines marrones desgastados. «Si calza menos de un 45, los podemos rellenar con periódicos. Si calza un número mayor, entonces no está de suerte». «Un 45 es justo lo que calzo», contestó Callahan, y aventuró un «alabado sea el Señor», así como un «gracias». En realidad iba más cómodo con un 44 o un 44 y medio, pero aquellos le iban bastante bien y se los calzó con genuina gratitud. «Y ahora hemos de...» Harrigan se volvió hacia el chico y dijo: «La mujer a la que buscan tomó un taxi justo donde tuvimos nuestra pequeña refriega. Y no hará más de una media hora». Sonrió ante el repentino cambio de expresión de Jay. Pasó de la confusión a la alegría. Dijo que la otra estaba al mando, que sabrían quién era la otra y a dónde la lleva. «Ajá, al Dixie Pig», dijo Jake, «entre el Ex y la 61. Padre, todavía tendríamos tiempo de pillarla, pero solo si nos ponemos en marcha ya. Ella...» «No», lo interrumpió Harrigan. «La mujer que me habló dentro de la cabeza alto y claro. Alabado sea Cristo. Dijo que primero tenían que ir al hotel». «¿A qué hotel?», preguntó Callahan. Harrigan señaló hacia la calle 46, hacia el Plaza Park Hyatt. «Es el único que hay en el barrio, y vino de esa dirección». «Gracias», respondió Callahan. «¿Dijo por qué teníamos que ir allí?» «No», repuso Harrigan con serenidad. «Creo que justo entonces la otra la pilló dando el soplo y la cayó. Luego al taxi y en marcha». «Hablando de marcharse», comentó Jake. Harrigan asintió con un gesto de cabeza, pero también alzó un dedo en señal reprobatoria. «¿Cómo no? Pero recuerde que las bombas de Dios van a caer. No hagan caso de las lluvias de bendiciones. Eso es para los peleles de los metodistas y los cerdos de los episcopalianos. Van a caer las bombas y, chicos», se volvieron hacia él,
Sé que ustedes, amigos, son tan criaturas de Dios como yo, pues he percibido su sudor, alabado sea Cristo. Pero, ¿qué me dicen de la señora? De las señoras, pues en realidad creo que había dos. ¿Qué me dicen de ellas? La mujer que vio va con nosotros, respondió Callahan, tras meditarlo unos instantes. No le pasa nada. Eso lo dudo, repuso Harrigan. El libro dice, alabado sea el Señor y su divina palabra. Guárdate de la mujer extraña, pues sus labios destilan miel, pero sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Había alzado una mano nudosa en un gesto de bendición mientras ofrecía aquella perorata. A continuación, la bajó y se encogió de hombros. No es exactamente. Ya no tengo la memoria para las escrituras que tenía cuando era joven y predicaba la Biblia a gritos con mi padre en el sur, pero creo que han cogido el sentido. El libro de los Proverbios, apuntó Callahan. Harrigan asintió con la cabeza. Capítulo 5. Cantemos a Dios. A continuación, se dio media vuelta y contempló el edificio que se alzaba hasta el cielo nocturno. Jake se puso en marcha, pero Callahan lo hizo detenerse tocándole en el hombro. Aunque, cuando Jake enarcó las cejas, Callahan solo supo sacudir la cabeza. No sabía por qué. Lo único que sabía era que todavía no habían acabado con Harrigan. Esta es una ciudad infestada de pecado y padece de transgresión, dijo al fin el predicador. Sodoma es la valva de un molusco, Gomorra en una galleta integral. Listas para la bomba de Dios que seguramente caerá de los cielos. Cantemos aleluya, cantemos al buen Jesús y que se oiga ese amén. Pero este es un buen lugar, un buen lugar. ¿Ustedes no lo sienten, muchachos? Sí, contestó Jake. ¿Lo oyen? Sí, respondió Jake y Callahan al unísono. Amén. Pensaba que se acabaría cuando echaron abajo a la pequeña charcutería que había allí hace muchos años, pero no fue así. Esas voces angelicales. Así habla Gan a lo largo del haz, dijo Jake. Callahan se volvió hacia él y vio que el chico tenía la cabeza ladeada y una expresión embelesada en el rostro. Así habla Gan con la voz de los Kan-Kala, a los que algunos llaman ángeles. Gan niega a los Kan-Toi. Con el corazón alegre de los libre de culpa, niega al rey carmesí y a la propia discordia. Callahan lo miraba con los ojos desorbitados, aterrados, pero Harrigan asentía con la cabeza con total naturalidad, como si ya lo hubiera oído antes. Tal vez así era. Después de la charcutería hubo un solar y luego construyeron esto, el número 2 de la plaza de Dag Hammarskjöld. Y pensé, bueno, eso le pondrá punto y final y seguiré mi camino, pues la atadura de Satán es fuerte y sus pezuñas dejan profundas marcas en el suelo. Allí donde flor alguna se abrirá ni crecerá el grano. ¿Por qué no cantamos Shilah? Alzó los brazos al tiempo que sus nudosas manos de anciano, vueltas hacia el cielo en ese gesto inmemorial de plegaria y rendición, le temblaban a causa de los avances del Parkinson. Sin embargo, sigue cantando, concluyó, y bajó los brazos. Sila, murmuró Callahan, dice verdad, decimos gracias. Es una flor, continuó Harrigan, pues en una ocasión entré para echar un vistazo. En el vestíbulo, que alguien lance un aleluya, digo en el vestíbulo, entre las puertas de la calle y los ascensores que llevan a esos pisos de arriba, donde Dios sabe cuánta jodienda remunerada se lleva a cabo. Hay un pequeño jardín que crece a la luz del sol que se cuela por los ventanales, un jardín tras cordones de terciopelo y el cartel reza, donado por la TED Corporation en honor a la familia de Laz y en memoria a Gilead. ¿De verdad?, preguntó Jake y su rostro se iluminó con una sonrisa de complacencia.
¿Estás seguro de lo que dices, Cy Harrigan? Chico, que me muera si miento. Bomba de Dios, y en medio de todas esas flores, allí crece una solitaria rosa silvestre, tan bella que la vi y lloré como los que se encontraban junto a los ríos de Babilonia, junto al gran río que atraviesa Sión. Y los hombres que iban y venían, esos con sus maletines abarrotados de obras satánicas, muchos de ellos también lloraban. Lloraban y seguían con su puterío como si no les importara. Les importa, aseguró Jake con un hilo de voz. ¿Sabe lo que creo, señor Harrigan? Creo que la rosa es un secreto que guardan en sus corazones y que si alguien la amenazara, la mayoría de ellos lucharían para protegerla. Tal vez la muerte. Levantó la vista hacia Callahan. Padre, tenemos que irnos. Sí. No es mala idea, cominó Harrigan, pues mis ojos ven que el agente Benzik está de vuelta y sería mejor que os hubierais ido cuando llegué aquí. Me alegro de que tu amiguito peludo haya salido ileso, hijo. Gracias, señor Harrigan. Alabado sea el Señor. Tiene lo mismo de perro que yo, ¿verdad? Sí, señor, confesó Jake, sonriendo de oreja a oreja. Guardaos de esa mujer, chicos. Me metió una idea en la cabeza y a eso lo llamo brujería. Y eran dos mujeres. Los gemelos dicen twin, ea, dijo Callahan, y acto seguido sin saber que iba a hacerlo hasta que lo hizo, dibujó la señal de la cruz ante el predicador. Gracias por su bendición. Pagana o no, dijo el Harrison claramente conmovido. A continuación se volvió hacia el agente del Departamento de Policía de Nueva York y lo llamó alegremente. Agente Benzi, me alegro de verle, pero si lleva un poco de mermelada ahí en el cuello. Alabado sea Dios. Y mientras el agente Benzi examinaba la mermelada del cuello de su uniforme, Jake y Callahan se escabulleron. 5. ¡Wow! exclamó Jake en un susurro, mientras caminaban hacia la marquesina del hotel intensamente iluminada por debajo. De una limusina blanca que doblaba con facilidad el tamaño de cualquier otra que Jake hubiera visto antes, y había visto unas cuantas. En una ocasión, su padre incluso le había llevado a la entrega de los Emmy. Bajaban sonrientes hombres de frac y mujeres con vestidos de noche. Salían del coche en lo que parecía un torrente contiguo. Lo mismo digo, conminó Callahan, es como estar en una montaña rusa, ¿verdad? Se supone que ni siquiera deberíamos estar aquí. Esto es trabajo de Roland y de Eddie. Se suponía que nosotros debíamos de ir a ver a Calvin Torre. Por lo visto, algo tenía otros planes. Pues debería de haberlo pensado 2 veces, contestó Jake con pesimismo. ¿Un niño y un cura que entre los dos no suman más que una pistola? Es de risa. ¿Qué posibilidades tenemos de salir vivos si el Dixie está lleno de vampiros y ampones matando el tiempo en su día libre? Callahan no respondió a aquello, aunque le aterrorizaba la posibilidad de tener que tratar de rescatar a Susana del DCP. ¿Qué era todo eso del gang que estuviste soltando? Jake sacudió la cabeza. No lo sé. Apenas recuerdo lo que dije. Creo que es parte del toque, padre. ¿Y sabe de quién creo que lo he recibido? ¿De Mía? El chico asintió con la cabeza. Acho trotaba suavemente tras sus talones y el largo morro apenas tocaba la pantorrilla de Jake. Y también recibo algo más. No dejo de ver a un hombre negro en una celda. Suena una radio que le informa de que toda esa gente está muerta. Los Kennedy, Marilyn Monroe, George Harrison, Peter Sellers, Isaac Rabin, quien quiera que sea. Creo que podría tratarse de la prisión de Oxford, en Mississippi, donde retuvieron a Odetta Holmes durante un tiempo. Pero lo que ves es un hombre, no a Susana, sino a un hombre. Sí, con bigote de cepillo y lleva unas extrañas gafitas de montura dorada, como uno de esos magos de los cuentos de hadas. Se detuvieron junto al cerco de la luz que irradiaba la entrada del hotel.
Un portero que lucía una chaqueta verde con faldones sopló con fuerza huracanada el pequeño silbato plateado para dar el alto a un taxi. ¿Crees que es Gunn? ¿El tipo negro de la celta es Gunn? No lo sé. Jake sacudió la cabeza frustrado. También hay algo sobre el Dogan, pero está todo mezclado. Y te viene del toque, sí, pero no de mí o de Susana, o de usted o de mí. Jake bajó la voz, creo que lo mejor es que descubra quién es ese hombre negro y qué significa para nosotros, porque me temo que lo que estoy viendo proviene de la misma torre oscura. Miró a Callahan con solemnidad. En cierto modo, nos estamos acercando mucho a ella, y por eso es tan peligroso que el Catet esté dividido como lo está. En cierto modo, casi estamos allí. 6. Jake se hizo con el mando con naturalidad desde el momento en que puso un pie en las puertas giratorias por Acho en los brazos y dejó el biribrambo en el suelo embaldosado del vestíbulo. Callahan creía que el chico ni siquiera se había dado cuenta y que tal vez aquello fuera lo mejor. Si acababa siendo consciente del papel que asumía, su confianza podría hacerse trizas. Acho lisqueó con delicadeza su propio reflejo en una de las paredes de cristal verde del vestíbulo y luego siguió a Jake hasta el mostrador sobre las baldosas de mármol blancas y negras. Callahan caminaba a su lado, consciente de que estaba contemplando el futuro y tratando de no abrir los ojos como platos de manera demasiado llamativa. Estuvo aquí, sentenció Jake. Padre, casi la puedo ver, a ambas, a ella y a mía. Antes de que Callahan pudiera responder, Jake se encontró junto al mostrador de recepción. «Ruego que me disculpe, señora», dijo. «Me llamo Jake Chambers. ¿Tiene algún mensaje o paquete o cualquier otra cosa para mí? Podría ser de parte de Susana Dean o tal vez de una tal señorita mía». La mujer se inclinó para estudiar a Acho con cierto recelo durante unos segundos. Acho la miró con una sonrisa risueña que dejó a la vista un montón de dientes. Tal vez aquello inquietara a la recepcionista, porque se apartó con el ceño fruncido y examinó la pantalla del ordenador. «¿Chambers?», preguntó. «Sí, señora», respondió utilizando su mejor voz de trato con adultos. Había pasado mucho tiempo desde que había necesitado utilizarla, pero Jake descubrió que seguía allí y a mano. «Tengo algo para ti, pero no es de una mujer. Es de alguien llamado Stephen King», sonrió. «Supongo que no será el famoso escritor. ¿Lo conoces?» «No, señora», contestó Jake e intercambió con Callahan una mirada de reojo. Ninguno de los dos había oído hablar de Stephen King hasta hacía poco, pero Jake comprendió por qué la sola mención del nombre podría ponerle los pelos de punta a su actual compañero de viaje. Parecía que en aquellos momentos Callahan conservaba todos los pelos en su sitio, pero había apretado los labios hasta que formaron una única y delgada línea. «Bueno», dijo la recepcionista, «supongo que es un nombre bastante común, ¿no? Seguramente hay Stephen Kings normales y corrientes por todo Estados Unidos que desearían que el tipo, no sé, se tomara un descanso». Dejó escapar una risita nerviosa y Callahan se preguntó qué le habría agitado tanto. ¿Acho? ¿Quien cuanto más lo mirabas menos parecía un perro? Tal vez, pero Callahan creyó que probablemente fuera algo que tuviera que ver con Jake, algo que susurrara peligro, tal vez incluso pistolero. Lo cierto es que había algo en él que lo diferenciaba de los demás chicos. Mucho. Callahan lo recordó desenfundando la Ruger del agarradero y plantándola bajo la nariz del pobre taxista. «Dime que conducías demasiado rápido y que casi atropellas a mi amigo», había gritado con el dedo blanco en el gatillo. «Dime que no quieres morir aquí, en la calle, con un agujero en la cabeza». ¿Era así como reaccionaba un crío de 12 años ante un accidente?
Callahan creía que no y pensó que la recepcionista tenía razón en estar nerviosa. En cuanto a él, Callahan se dio cuenta de que se sentía un poco más animado en cuanto a las posibilidades que tenían de salir vivos del Dixie Pin. No muchas, pero alguna que otra. 7. Jake, tal vez intuyendo que pasaba algo raro, dedicó a la recepcionista una de sus sonrisas más radiantes destinadas a los adultos. Sin embargo, a Callahan se le antojó similar a las de Acho. Demasiados dientes. Un segundo, se disculpó la recepcionista, dándole la espalda. Jake intercambió con Callahan una mirada que decía: ¿qué le pasa? Callahan se encogió de hombros y abrió las manos. La recepcionista se dirigió a un armario a su espalda. Lo abrió, rebuscó el contenido de una caja que había guardado dentro y regresó al mostrador con un sobre que llevaba estampado el logo del Plaza Park. El nombre de Jake y el de alguien más había sido escrito en la parte del destinatario con una letra a medio camino entre la caligrafía y la de la imprenta. Jake Chambers. Esta es la verdad, subrayado. Lo deslizó por el mostrador hasta Jake, con cuidado de no tocarlo con los dedos. Jake lo cogió y palpó el sobre. ¿Cuán largo era? Dentro había un trozo de papel y también algo más, una placa fina y dura. Rasgó el sobre y extrajo el papel. Dentro estaba el fino rectángulo de plástico blanco de una llave de hotel. Habían escrito la nota en un papel de carta cuyo descarado encabezado rezaba: llamando a todos los fanfarrones. El mensaje en sí solo constaba de 3 líneas. Tatatachin, tatatachan. No te preocupes, la llave tienes ya. Dada chajo, dada choja. Mírala, Jake. La llave es roja. Jake miró la llave de plástico y vio que, de forma abrupta, el color se desvanecía en un remolino y que casi de inmediato tomaba el tono de la sangre. No podía ser roja hasta que leyera la hoja, pensó Jake, sonriendo ante el toque de acertijo que conllevaba la idea. Levantó la vista para ver si la recepcionista había apreciado la transformación de la llave de plástico, pero esta había encontrado algo que había requerido su atención al final del mostrador. Y Callahan estaba observando a un par de mujeres que acababan de entrar con aire despreocupado. Puede que fuera clérigo, reflexionó Jake, pero tal como se le iban los ojos detrás de las mujeres, parecía que la vista le funcionaba bastante bien. Jake desenvolvió la suya al pedazo de papel al tiempo de leer la última línea. Dada cheva, dada chave, de plástico dale al chico una llave. Un par de años atrás, por Navidades, sus padres le habían regalado un juego de química. Siguiendo las instrucciones del manual, había conseguido cierta cantidad de tinta invisible. Las palabras que había escrito con aquello se habían desvaído casi con toda rapidez, como éstas lo estaban haciendo en ese momento. Sin embargo, la diferencia estribaba en que con la tinta china del juego de química aún se conseguía leer el mensaje escrito si uno miraba con atención, pero ésta se había desvaído de verdad y Jake sabía por qué. Había cumplido su cometido, ya no se la necesitaba. Idem de idem, la línea sobre la llave roja, casi seguro que aquella también, estaba desvaneciéndose. Solo quedaba la última línea, como si fuera necesario que recordara. Tatachín, tatachán, no te preocupes, la llave tienes ya. ¿Stephen King había enviado aquel mensaje? Jake lo dudaba. Era más probable que uno de los otros participantes en el juego, tal vez incluso Roland o Eddie, hubiera utilizado su nombre para llamar su atención. Además, desde que había llegado allí, se había topado con un par de cosas que lo habían animado enormemente. La primera era el canto continuo de la rosa. Lo cierto es que era más fuerte que nunca, incluso a pesar de que hubieran construido un rascacielos en el solar. La segunda era que, por lo visto, Stephen King seguía vivo 24 años después de crear al compañero de viaje de Jake. Y ya no era solo un escritor, sino un escritor famoso. Genial. Por el momento las cosas seguían precariamente su curso.
Jake agarró al padre Callahan del brazo y lo condujo hacia la tienda de regalos y la música que provenía del piano del bar. Acho lo siguió caminando sin hacer ruido a la altura de la rodilla de Jake. Descubrieron una hilera de cabinas de teléfono a lo largo de la pared. Cuando responda la operadora, dijo Jake, dígale que quiere hablar con su amiga Susana Dean o con la amiga de esta, mía. Me pedirá el número de habitación, repuso Callahan. Dígale que lo olvidó, pero que está en el 19ª planta. ¿Cómo? Estará en la 19ª, confía en mí. Ya lo hago, contestó Callahan. El teléfono sonó un par de veces y a continuación la operadora le preguntó en qué podía ayudarle. Callahan se lo dijo. Le pasaron y en alguna habitación de la planta 19ª un teléfono comenzó a sonar. Jake vio que el padre comenzaba a hablar y que acto seguido se disponía a escuchar de nuevo con ligera y desconcertada sonrisa en el rostro. Al cabo de unos instantes, colgó. «Un contestador automático», exclamó. «Tienen un contestador automático que recoge las llamadas de los huéspedes y que las deja grabadas en un mensaje. ¡Qué gran invento!». «Sí», cominó Jay, «da igual. Sabemos seguro que está fuera y bastante seguro y que no ha dejado a nadie a cargo a su artilla. Pero, por si acaso, se dio unos golpecitos en el delantero de la camisa bajo la que en aquellos momentos ocultaba la Ruger». Mientras atravesaban el vestíbulo en dirección a los ascensores, Callahan dijo, «¿Qué vamos a hacer en su habitación?». «No lo sé». Callahan le puso la mano en el hombro. «Creo que sí que lo sabes». Las puertas del ascensor del medio se abrieron y Jake entró seguido de Acho que le pisaba los talones. Callahan lo siguió, pero Jake pensó que de repente arrastraba un poco los pies. «Tal vez», reconoció Jake en cuanto comenzaron a subir, «y tal vez usted también». Callahan sintió el estómago súbitamente pesado, como si acabara de levantarse de una comida pantagruélica. Supuso que el peso adicional se debía a la angustia. «Creía que me había deshecho de ella», dijo. «Cuando Roland se la llevó de la iglesia, pensé que me había deshecho de ella de una vez por todas». «Mala hierba nunca muere», contestó Jake. 8. Estaba dispuesto a probar la llave roja y única en todas las puertas del 19ª planta si era necesario, pero Jake ya sabía que era la 1919 y que era la correcta incluso antes de llegar a ella. Callahan también, y una película de sudor le perló la frente, una película fina y cálida que le daba una sensación febril. Incluso Acho lo sabía, el Brambo gimió inquieto. «Jake, pensémoslo bien», dijo Callahan. «Esa cosa es peligrosa, peor, es maligna». «Por eso tenemos que hacernos con ella», contestó Jake con paciencia. Se plantó delante de la 1919, haciendo replicar los dedos sobre la llave de plástico. Del otro lado de la puerta y por debajo y a través de ella llegaba un ronroneo espantoso, como si se tratara de la voz cantarina de un perturbado apocalíptico. Mezclado se apreciaba el tintineo descompasado de unas campanillas. Jake sabía que la bola tenía el poder de hacer entrar en exotránsito y que en aquellos parajes sombríos y en su práctica totalidad carente de puertas era muy posible acabar olvidado para siempre. Incluso si se encontraba un camino hacia otra versión de la Tierra, la envolvería una oscuridad extraña, como si el sol siempre estuviera al borde de un eclipse total. «¿La has visto?», preguntó Callahan. Jake sacudió la cabeza. «Yo sí», continuó Callahan, con un hilo de voz, y se limpió el sudor de la frente con el brazo. Las mejillas se le habían vuelto pesadas. «Contiene un ojo. Creo que es el ojo del rey carmesí. Creo que es una parte de él atrapada para la eternidad y perturbada». Jake, llevar esa bola a un lugar repleto de vampiros y ampones, siervos del rey, sería como regalarle una bomba atómica a Hitler por su cumpleaños. Jake sabía de sobra que la 13 negra era capaz de causar grandes daños, tal vez sin fin. Sin embargo, también sabía algo más.
Padre, si Mia dejó la trece negra en esta habitación y ahora se encamina hacia donde se encuentran los zampones, pronto se enterarán y vendrán a por ella en uno de esos cochazos llamativos en menos de lo que canta un gallo. ¿No se la podemos dejar a Roland?, preguntó Callahan, con abatimiento. Sí, contestó Jake. Es tan buena idea como mala llevarla al Dixie Pig, pero no la podemos dejar aquí. Y acto seguido, antes de que Callahan pudiera añadir nada más, Jake introdujo la llave de plástico roja en la ranura que había en la parte superior del pomo. Se oyó un clic y la puerta se abrió de par en par. Acho, quédate aquí fuera, junto a la puerta. ¡Eik! Se sentó, enrolló la cola de garabato de dibujo animado alrededor de sus pezuñas y miró a Jake con ojos angustiados. Antes de que entraran, Jake agarró con una mano fría la muñeca de Callahan y la puso sobre aviso de algo sobrecogedor. Tenga cuidado con su mente. 9. Mia había dejado las luces encendidas y aún así, desde su partida, una extraña oscuridad se había adueñado de la habitación 1919 con sigilo. Jake la tomó por lo que era, la oscuridad del exotránsito, la canción ronroneante del perturbado y el tintineo sordo de las campanillas procedían del armario. Está despierta, pensó con creciente angustia. Antes dormía, al menos dormitaba, pero todo este movimiento a su alrededor la ha despertado. ¿Qué hago? ¿La caja y la bolsa de los bolos son lo bastante seguras? ¿Tengo que hacer para asegurarla aún más? ¿Algún encantamiento? ¿Algún sigil? Al tiempo que Jake abría la puerta del armario, Callahan se descubrió ejerciendo toda la fuerza de su voluntad, que era considerable, para no salir corriendo. Aquel zumbido atonal y el esporádico tintineo de las campanillas en el fondo le herían los oídos, la mente y el corazón. Recordó la estación de paso y sus chillidos cuando el hombre de la capucha abrió la caja. Qué brillante era lo que había dentro. Descansaba sobre terciopelo rojo y giró. Lo había admirado. Toda la locura maligna del universo estaba concentrada en aquella mirada incorpórea y lasciva. No voy a salir corriendo, no voy a hacerlo. Si el chico puede quedarse, yo también. Ay, pero el chico era un pistolero y aquello suponía una gran diferencia. Era algo más que hijo del K. También era hijo de Roland de Gilead, su hijo adoptivo. ¿No ves lo pálido que está? Está tan asustado como tú. Por el amor de Dios, no pierdas la compostura, hombre. Quizá fuera perverso, pero observar la extrema palidez de Jake lo tranquilizó. Cuando un pequeño fragmento de una cancioncilla tonta le vino a la mente y la comenzó a canturrear para sus adentros, se serenó algo más. Vueltas y más vueltas a la morera. Canturreó en susurro. El mono atrapó a la comadreja. El mono creyó que todo era de broma. Jake, más calmado, abrió el armario. Dentro había una caja fuerte. Probó con el 1919 y no ocurrió nada. Esperó unos instantes para que el mecanismo de la caja volviera a su posición inicial. Se limpió el sudor de la frente con ambas manos. La temblaban y volvió a intentarlo. En esta ocasión probó con el 1999 y la caja se abrió. El zumbido de la trece negra y el tintineo de contrapunto de las campanillas del exotránsito aumentaron. Era como si unos dedos helados les tentaran la cabeza. Y te puede enviar a otros lugares, pensó Callahan. Lo único que tienes que hacer es bajar la guardia un instante, abrir la bolsa, abrir la caja y entonces... ¡oh! ¿A qué lugares irías? ¡Zas! Ahí va la comadreja. A pesar de que sabía que aquello era cierto, una parte de él quería abrir la caja, deseaba hacerlo, y él no era el único. Mientras observaba, Jake se arrodilló delante de la caja de seguridad como un fiel ante un altar. Callahan se adelantó para impedir que cogiera la bolsa con un brazo que sintió increíblemente pesado. No importa si lo haces o no, le susurró una voz en la cabeza. Aquella voz inducía al sueño y era en extremo persuasiva. Sin embargo, Callahan siguió dirigiéndose hacia Jake, a quien agarró por el cuello de la camisa con unos dedos totalmente carentes de sensibilidad.
No, dijo, no lo hagas. Su voz sonó abatida y desalentada, como si arrastrara las palabras. Cuando tiró de Jake para hacerlo a un lado, el chico pareció moverse a cámara lenta o como si estuviera bajo el agua. La habitación daba la impresión de estar iluminada por esa luz amarillenta y enfermiza que en ocasiones baña un paisaje antes de una tormenta devastadora. Cuando Callahan cayó de rodillas ante la caja fuerte abierta, fue como si el descenso hasta tocar el suelo durara casi un minuto. Oyó la voz de la 13 negra, más potente que nunca. Le decía que matara al chico, que le abriera la garganta y que ofreciera a la bola un trago revitalizador de la sangre de su cálida vida. Después, el propio Callahan se le permitiría saltar por la ventana de la habitación. Me glorificarás durante el descenso hasta la calle 46, le aseguró la 13 negra, con voz serena y lúcida. Hágalo, suspiró Jake. Sí, hágalo. ¿A quién le importa? ¡Eik! Ladró Acho desde la puerta. ¡Eik! Los dos hicieron caso omiso. Al tiempo que Callahan alargaba la mano para asir la bolsa, se descubrió recordando su encuentro final con Barlow, el vampiro rey, el tipo 1, según la jerga de Callahan, que había ido a parar al pequeño pueblo de Salem Slot. Se descubrió recordando la confrontación con Barlow en la casa de Mark Petrie, a los padres de Mark tendidos en el suelo, muertos a los pies del vampiro, con los cráneos machacados y sus cerebros racionales convertidos en gelatina. Mientras caes, te dejaré susurrar el nombre de mi rey, murmuró la 13 negra, el rey carmesí. Cuando Callahan vio que sus manos hacia la bolsa hubieran lo que hubiese antes, medio mundo juega en estas pistas, era lo que ahora había impreso en el lateral. Pensó en la luz sobrenatural con que había brillado su crucifijo al principio, al que había hecho retroceder a Barlow y en que a continuación había comenzado a apagarse. «Ábrala», le urgió Jake, «ábrala, quiero verla». Acho no dejaba de ladrar. Alguien gritó al fondo del pasillo, «¡Que se calle ese perro!» y también fue ignorado. Callahan extrajo la caja de fustánima de la bolsa, la caja que había disfrutado de una temporada felizmente silenciosa oculta bajo el púlpito de su iglesia en Calabrin Sturgis. Ahora la abriría. Ahora observaría la 13 negra en todo su repelente esplendor. Y luego moriría, agradecido.